Este pasaje que vamos a leer en el libro de los Salmos, y nos vamos a detener en el Salmo 3. Y el título, Las salvaciones de Jehová, está tomado de la conclusión de este salmo. Vamos a tratar de comprender la salvación en el sentido de la experiencia en la vida, pero también vamos a hablar de modo extensivo a la salvación del alma. Es uno de los grandes temas de la Biblia, porque la Biblia es un libro donde Dios desarrolla un plan de salvación. Entonces ese es el tema más elemental de la Biblia. Desde el comienzo, ante la situación del hombre, hay todo un plan, un desarrollo, un plan de salvación, que algo vamos a considerar rápidamente. Y antes de leer el Salmo 3, me gustaría pensar en algunas generalidades de los salmos que son muy importantes, porque los salmos enseñan verdades que están en toda la Biblia. Ustedes, al ir leyendo los salmos, van a ver doctrinas que después se extienden, que se amplían en toda la Biblia. Van a ver experiencias de los creyentes, de los piadosos, que también están en toda la Biblia. Por ejemplo, una de las cosas que apreciamos en el libro de los Salmos es que vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de tragedia, donde uno no le alcanza con ser positivo, como dicen algunos, ni buscar algún tipo de autoayuda para sobrellevar las circunstancias. Las cosas que suceden en el mundo son mucho más duras y más difíciles de lo que nosotros podemos pensar y sobrellevar por nosotros mismos. Y es ahí que estamos viendo el colapso de muchas vidas. Muchos que se derrumban, muchos que buscan los bastones que los pueden ayudar en alguna medida y otros que deciden terminar con su vida. Porque el mundo es mucho más duro y más difícil por el pecado que lo que uno se puede imaginar. Y eso es lo que vemos en la experiencia de los escritores de los Salmos. La lucha en un mundo de maldad, en un mundo de pecado. También podemos apreciar que cuando se practica el pecado, capaz de encontrarse algunos puntos un poquito más adelante, aunque después tenga que volver al Salmo 3. Otra de las cosas que vemos es que toda persona que practica el pecado se encamina a la ruina, lleva a la ruina. Ese es un principio espiritual que nadie le puede pasar por alto, ¿no? Por más que la persona piense que se ha salido con las suyas, haciendo lo que quiere, no va a ser así. Tarde o temprano la ruina lo va a alcanzar. Su pecado lo alcanzará. Es un principio que está en la Biblia. También encontramos en los Salmos que la vida de fe no está libre de adversidades. Aquí hay experiencia de los hombres realmente piadosos, como el caso de David, un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, pero a pesar de eso, un hombre con muchas luchas, con muchos problemas, con muchos enemigos, con muchas situaciones de presión real en su vida. Pero, a pesar de eso, sí encontramos que para el creyente Dios es la salvación en el sentido de refugio y fortaleza, en el sentido del trabajo que Dios hace en el corazón para que uno pueda continuar adelante en la vida. Por eso podemos hablar de la salvación en este tiempo y de la salvación en cuanto a la eternidad. Bueno, el justo lucha con su pecado también. El piadoso tiene una lucha para agradar a Dios. No es una persona perfecta, pero quiere agradar a Dios y entonces mantiene una batalla frontal contra el mal y busca la ayuda y la dirección de Dios para poder vencer el pecado. Bueno, otra de las generalidades es que también el justo construye
su carácter en la meditación bíblica y la confianza en Dios. Es otra de las cosas que podemos apreciar en los salmos. El justo sabe también que el pecador puede prosperar transitoriamente, pero sabe que al final viene el daño. Es uno de los engaños más grandes que vemos hoy. Nosotros conocemos casos puntuales en la ciudad de personas que son muy prósperas, ¿no? Con sus vehículos de alta gama, pero sabemos dónde viene todo eso, ¿no es cierto? Entonces, uno puede caer en el engaño de pensar, bueno, si hago cualquier cosa, vivo cualquier vida, no pasa nada, mirá cómo prospera. Cuidado con eso. Es uno de los problemas que trata uno, específicamente uno de los salmos. Hasta que dice el salmista, hasta que consideré el fin de ellos. Los has puesto en deslizaderos, van camino a la ruina y a la perdición eterna. También, y esa es la gran verdad, que la fe genuina se sustenta en la salvación de Dios para lo temporal y también para la eternidad. Bueno, otra de las generalidades que encontramos es que los salmos surgen de situaciones difíciles, es decir, no son personas que están en una pradera llena de flores escribiendo una poesía de manera tranquila, de manera reposada, de una forma agradable al oído. No, los salmos surgen de verdaderas batallas espirituales, de verdaderos problemas. Como decía Walter Bevan, son el fruto de la experiencia del creyente y una prueba permanente de la fidelidad de Dios. Esa es una de las grandes verdades que se encuentran en los salmos. Y otro aspecto general es como uno encuentra que los salmos abarcan toda clase de experiencias en la vida. Aquí encontramos que en los salmos hay alegría, hay tristeza, en los salmos hay miedo, hay gozo, hay victoria, toda la gama de emociones, sensaciones, situaciones del alma, como decía Calvino, que en los salmos encontramos la anatomía de todas las partes del alma. Por eso cuando las personas leen los salmos se empiezan a identificar, pero a mí me pasa esto. Y incluso las experiencias pueden ser bastante cercanas. Vamos a leer el Salmo 3. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Y ahí viene la primera pausa en la palabra Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Muy bien. Bueno, la Biblia tiene mucho que decirnos sobre la salvación en medio de circunstancias adversas, y es justamente en el terreno de la experiencia que comienza este salmo. Fíjense que la salvación es de Jehová. Es la misma expresión que dice Jonás cuando estaba en el fondo del mar, en el vientre del gran pez. La salvación es de Jehová. Y es como que todos lo han aprendido en medio de las presiones más grandes de la vida.
En un sentido, David está compartiendo en este salmo lo que sería su secreto teológico, por así decirlo, de por qué, o su certidumbre, de frente a los problemas, de por qué él puede confiar o tener una oración confiada en su Dios, en medio de esta gran presión. Así que lo primero que apreciamos allí en versículos 1 y 2 es el contexto de adversidad que él está experimentando. Fíjense cómo veía el problema David. David comienza, yo le marqué algunas cositas, es buena cosa marcar las Biblias. Los celulares no se pueden marcar, pero la Biblia sí se puede. Por eso es inmejorable, insustituible el papel, ¿no? Se puede marcar y tachar y relacionar una cosa con otra que no lo iba a traer, pero no lo hice al final. Pero bueno, ¿cómo veía el problema David? Noten las palabras, comienza con esa nota baja de multiplicado, muchos y muchos. O sea, cuando dice multiplicado, es una situación que ya estaba fuera de su control. Pero dice que muchos se levantan contra, es decir, había acciones peligrosas contra su vida. Pero aparte de eso, dice, muchos dicen, y eso tiene que ver con la burla y lo que algunos dirían, bueno, Dios te abandonó, Dios te dejó, ya Dios no te ayuda más. Muy similar a lo que dice el salmista en 71:11, Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle porque no hay quien le libre. Esa es un poco la palabra de aquellos enemigos de la fe cuando el creyente tiene problemas. Capaz que alguna vez nos ha tocado recibir estas palabras que nos dicen, bueno, pero ¿cómo es que vos teniendo tanta fe en Dios, tan aferrado a la Biblia, tenés tantos problemas en la vida? ¿No? ¿Qué te pasa que parece que tu Dios no te ayuda? Es un poco lo que decía la gente, los que eran enemigos de David. Y especialmente cuando uno sufre las consecuencias de su propio error o de nuestros propios pecados. Ahí la gente aprovecha más todavía, si conoce las cosas que hemos hecho. Bueno, una de las cosas que vamos a ver ahora es que David, un hombre conforme al corazón de Dios, tenía la característica de que sabía reconocer su pecado. Él cometió hechos terribles en su vida, pero supo dónde recurrir enseguida para buscar la misericordia de Dios. Esa es una de las cosas notables. Y también David supo ser humilde cuando sabía que Dios lo estaba disciplinando. Y en lugar de rebelarse decía, bueno, esto me está pasando y yo sé por qué. Lo vamos a ver de pasada después. Ahora, la perspectiva histórica del problema que tenemos en los versículos 1 y 2, lo podemos ver resumido en 2 Samuel 15:2, que dice, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Cuando David dice estas palabras, versículos 1 y 2 del Salmo 3, está experimentando la traición de su propio hijo, la traición de Absalón. Porque mientras David estaba ocupada en asuntos de guerra y otros asuntos, Absalón, uno de sus tantos hijos, se estaba ganando el corazón del pueblo por otro lado. No, la gente venía con sus problemas y Absalón le decía, no vayas al rey, tratalo conmigo, yo soy el hijo. Le solucionaba los problemas y la gente empezaba a ver a Absalón como su propio líder. Y así Absalón se fue ganando el pueblo, poco a poco, mientras David estaba distraído. Cuando David quiso acordar, tenía gran cantidad de gente en contra suya. Y veían a Absalón como un prominente líder a quien seguir. O sea, Absalón se robó el corazón del pueblo. Pero esto tiene un contexto más lejano todavía. Porque cuando David cayó en pecado con Abigail, ¿Abigail era? ¿Cómo, perdón? Betsabé.
Ahí está. No sé cómo me salió Abigail. Y después mandó matar a su esposo. Una de las cosas que le dijo el profeta Natán en 2 Samuel 12:11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa. Es decir, esto que has hecho, aunque te arrepientas, aunque lo confieses, va a traer consecuencias en tu familia en el futuro. Bueno, y esto incluía, hay mucha historia de por medio, ¿no? Pero esto incluía situaciones dolorosas, vergonzosas, pero David estaba advertido que sus pecados tendrían consecuencias en el paso de los años, aunque Dios lo perdonara, aunque Dios lo restaurara, pero había cosas que, por eso siempre se dice, el pecado, cuando uno comete un pecado, puede ir más lejos de lo que uno quiere, y eso no lo para nadie, ¿no? Es como desatar un poder infernal y uno no sabe hasta cuándo va a seguir eso. Bueno, se agrega también que en el paso de los años, David, en una relación por lo menos ilícita, se juntó con la que fue la madre de Absalón. Es decir, también esa situación que por lo menos no era la voluntad de Dios, sería otra de las causas a las condiciones tristes que estaba viviendo ahora. Como les decía, David, consciente de sus pecados y desvaríos, en una ocasión, en medio de cuando estaba huyendo de Absalón, se le cruzó un tal Simei. Simei, que era de la casa de Saúl, totalmente enemigo de David, dice que lo maldecía y le tiraba piedras. 2 Samuel 16, desde el 5 al 14. Los soldados de David dijeron, ¿quién es este perro? Decían, para que le haga esto al rey. Déjame que vamos y le cortamos la cabeza. ¿Y qué dijo David? Le dijo, no, déjenlo porque esto proviene de parte de Dios. Sí, él era consciente que Dios estaba disciplinando su vida. O sea, una de las evidencias de la grandeza de David, a pesar de todas sus faltas, era, como habíamos comentado, su prontitud para buscar el rostro de Dios, confesar su pecado y también aceptar el castigo divino. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. No porque no hubiera fallado, no porque no hubiera pecado, sino porque sabía recurrir a Dios para alcanzar su misericordia. Algunas lecturas a esta situación, porque a menudo también en nuestra vida se multiplican las presiones. A menudo en nuestra vida estamos rodeados de situaciones de angustia. A veces mucho de lo que nos pasa, mucho de lo que nos hacen o mucho de lo que nos dicen. Y uno de pronto se encuentra como atacado y rodeado y presionado de diferentes flancos por asuntos familiares, laborales o lo que sea. Vivimos en un mundo de presiones. Los creyentes tienen presiones en sus vidas, muchas presiones a veces y angustiosas. Pero así como David, qué bueno es también que nosotros sepamos mirar retrospectivamente, mirar hacia atrás y darnos cuenta que nuestras angustias presentes puede ser que provengan también de nuestros propios pecados. Y es bueno reconocerlo eso. Puedo hablar sin conocimiento de nada, ¿no? O por lo menos de haber tomado decisiones en nuestra vida sin tener en cuenta a Dios. Yo creo que en eso estuvimos todos. Cuando caminamos sin Dios en el mundo, cuando no conocíamos a Cristo, tomamos decisiones a la nuestra y así nos iba. Y capaz que eso es lo que te está pasando en tu propia vida. Que no tenés a Cristo en tu vida y estás tomando decisiones y la vida la vas llevando como te parece y así estás, ¿no? Por esas tantas angustias y problemas y encerrado en pecados y diferentes situaciones. Y es ahí, después de presentar este problema, que David hace
su primera pausa. Es la primera, hay 3 veces en el Salmo 3, pero más de 70 veces en el resto de los salmos del libro. Y Selah es una pausa reflexiva. Es algo sobre lo que uno tiene que pensar antes de continuar. Así que es bueno pensar en esto, es lo que hemos dicho. En general, nosotros, como seres humanos caídos, no tenemos en cuenta a Dios, no tenemos en cuenta la voluntad de Dios de manera realista, práctica, y entonces vamos cayendo en una espiral de pecados y consecuencias. Y a veces cuando nos paramos, ¿por qué me está pasando todo eso? Bueno, hay que mirar qué está pasando en nuestra relación con Dios. ¿Dónde ha quedado Dios en todos los años que hemos vivido en este mundo? Y nos damos cuenta que no lo hemos tenido en cuenta para nada. No hemos considerado su palabra ni su voluntad. Entonces, David en este salmo se refugia en el lugar correcto y nos muestra en el versículo 3, especialmente, versículos 3 y 4, la diferencia que implica caminar con Dios en esta vida, es decir, el sustento que tiene en la vida la relación con Dios. No hay situación en la vida de David en la que no volviera su rostro a Dios. Aún en el mayor de sus pecados, en el mayor de sus extravíos, David sabía dónde recurrir y se aferra en la misericordia y el perdón de Dios. Notemos que en el versículo 3 hay 3 acciones, o David describe 3 acciones de Dios en su vida. Primero, la acción de Dios como defensa o como escudo. Es algo que se reitera mucho en los salmos. Por ejemplo, Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Es decir, que la relación con Dios le da otra perspectiva en la adversidad, en ese contexto de enemistad que estaba viviendo. Él sabe que Dios es su verdadera defensa. Él sabe que Dios siempre está a su lado. Ahora, yo también estaba reflexionando sobre esto, ¿no? Porque mucha gente habla así: Dios está conmigo y Dios me ayuda. ¿Cómo podemos diferenciar la genuina protección de Dios del falso sentido supersticioso de protección? Porque hay una protección genuina y bíblica que muestra que Dios protege a los suyos. Pero también hay muchas cosas que se dicen en el aire, ¿no? Dios me ayuda, Dios siempre está conmigo, tomado de la nada. Son pareceres solamente humanos. Bueno, rápidamente podría mencionar por lo menos 3 cosas, ¿no? Que la genuina protección de Dios comienza desde un corazón que se deleita en Dios. Eso es lo primero. Es decir, que el sustento de la fe se da en una vida que tiene compañerismo con Dios. Ahí arranca el sustento de la fe. Como decía Salmo 144:2, escudo mío en quien he confiado. Entonces, si no hay una vida de comunión y compañerismo con Dios, no podemos hablar de protección de Dios. También encontramos que la genuina protección de Dios se nutre de promesas y dirección. Es decir, uno tiene una vida ligada a la voluntad y a la palabra de Dios. Entonces, es por esa palabra en la que Dios me habla que yo puedo sustentarme en su protección. Bueno, algo de esto, hoy leía la armadura espiritual, ¿no? Cuando se habla del escudo de la fe, el escudo de la fe como armamento de defensa tiene que ver mucho con la fe en las promesas y en la enseñanza, la palabra revelada de Dios. Ahí la fe descansa, es un escudo, es lo que Dios dijo, entonces eso me da protección. También, y otra cosita más, la protección genuina de Dios
tiene una mirada atenta a la soberanía divina y la forma en que Dios manifiesta su voluntad. Nosotros nos gozamos en las acciones de providencia de Dios y le damos gracias a Dios cuando vemos que realmente hemos sido liberados de algo, pero también descansamos que Dios tiene propósitos que no me ha revelado a mí, que no me ha mostrado el porqué, y hay cosas que no me corresponde saber. Entonces, yo no le puedo exigir a Dios protección a mi forma de ver en todas las cosas, cuando Dios puede estar desarrollando propósitos en su soberanía en mi vida. Al fin de cuentas, uno se da cuenta que las palabras de David se abrazan con la teología de Pablo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que tengamos en cuenta esto cuando hablamos de la protección de Dios. Comunión, sustentado desde adentro, mi compañerismo con Dios, el fundamento de sus promesas y su palabra, y atención, expectativa en sus planes, en sus propósitos, en su providencia, donde no siempre, cuando nos sucede algo, significa que Dios nos dejó de proteger, sino que Dios está desarrollando sus planes en nuestra vida. Y dentro de esos planes estamos más que protegidos, ¿no es cierto? Dentro de lo que nos está pasando en los planes de Dios, nada está escapando a su control. Bueno, lo segundo que Dios hace, dice David, Dios mi gloria. Esto puede tener en cuenta las situaciones humillantes que podía estar viviendo. Recuerden que allí en Samuel se describe que incluso David huye caminando descalzo. Y hay momentos que David está llorando, momentos muy tristes, pasando frío, pasando hambre, y nada menos que el rey de la nación de Israel, elegido por Dios. Pero él dice, Dios es mi gloria. Porque también las circunstancias humillantes, incluso las correctivas o disciplinarias, al final se convierten en gloria para el creyente. Por eso decía Jeremías, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y acá hay un gran contraste entre quienes miran las circunstancias exteriores del problema de un creyente y entre aquellos que tienen una visión espiritual del problema. Esa distancia a veces no se junta nunca. Ese abismo de separación, hay gente que se va a quedar con su perspectiva exterior de lo que nos está pasando y solamente va a ver eso y no lo va a comprender, pero los creyentes, los hijos de Dios, van a estar teniendo una visión espiritual del problema mucho más profunda y van a decir, aún así Dios es mi gloria. Por otro lado, en la relación con Dios siempre hay un motivo para gloriarse y para sentirse gozoso. En ese sentido, Dios es quien nos da el sentido de dignidad, nuestra relación con Él. La tercera cosa, cuando dice David, Dios es quien levanta mi cabeza. Bueno, porque David tenía tiempos de tristeza, David tenía tiempos de desaliento, tiempos de andar cabizbajo, pero dice, Dios me restaura el gozo, Dios levanta mi cabeza. De tiempo de desaliento, caminar con Dios es lo que puede marcar la diferencia en nuestra vida. Y ahí encontramos una de las cosas que se puede ver en muchos salmos, y es la obra interna en el carácter del creyente, Dios trabajando en el corazón de los suyos. Por ejemplo, uno mira más adelante en el Salmo 4.1, dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea, tú me pusiste en lugares espaciosos. Cuando estaba en situaciones que me apretaban, en mi interior, tú me diste libertad. Es lo que está diciendo.
Y así uno puede seguir viendo cómo Dios trabaja en el corazón de los suyos. No dice para nada que Dios lo libró del problema, pero Dios lo está protegiendo. Dios es su gloria. Dios está levantando su cabeza. Dios sustenta. Y esa es la salvación de la que estamos hablando. Esa es la salvación en las circunstancias. Bueno, tercero, el sentido de confianza. Versículo 4, la confianza de David se nutre en la oración, de saber que Dios siempre escucha. Hoy en la mañana estuvimos viendo un poco allá en San José sobre la vida de oración de David, las diferentes palabras y por lo menos sus 3 tiempos de oración en el día, aunque también dice David, 7 veces en el día te alabaré, en uno de los salmos. Bueno, la confianza se nutre en esa vida sabiendo que, de intimidad con Dios, sabiendo que Dios oye nuestro clamor, que Dios responde. También la confianza se traduce en descanso. Uno de los mayores problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad es la falta de descanso que tienen las personas, ¿no? Llega al final del día y la vida diaria, la vida cotidiana ha sido tan llena de turbulencias y problemas que después no puede descansar. Y las personas tienen que buscar la forma de poder descansar. Fíjense que cuando David dice, yo me acosté y dormí y desperté, no está en un palacio. David está en el campo. Pero él está diciendo, yo me acosté y dormí. Una de las cosas que le propuso uno de los fieles de Absalón, que era Aitofel, allá en 2 Samuel 17, 1 al 3, Aitofel le dijo a Absalón, vamos a atacarlo de noche cuando duerme. Y David dormía de noche, porque estaba tranquilo. Bueno, esto nos habla del coraje tranquilo, que es el fruto de la confianza en Dios. No, es fácil decirlo, pero no es tan fácil aplicarlo. Acostarse y dormir en tales circunstancias en sí es un acto de fe y una señal de un corazón reposado, de un corazón confiado. Bueno, nos acordamos del Señor durmiendo en la barca en medio de la tormenta. Nos acordamos de Pedro durmiendo entre los soldados, cuando los pronósticos eran desfavorables al otro día, pero él estaba dormido. Hay varios ejemplos. Y él dice, Jehová me sustentaba. Esa expresión significa establecer, sostener, mantener firme, es decir, en definitiva, Dios es el que sostiene mi vida, está diciendo David. Nos acordamos del profeta Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Su confianza libra del temor, versos 6 al 7, y ahí encontramos, como dice, no temeré, bueno, Absalón tenía sus millares, pero David tenía a su Dios. Y después el verso 7 estaba la tranquilidad que ya él había visto muchas veces cómo Dios había quebrantado los planes de los malvados. Por eso, al mirar la experiencia en su vida de cómo Dios había intervenido con sus enemigos, dice, bueno, yo no tengo miedo de ellos. Y esa es la gran conclusión, que la salvación es de Jehová, tanto en lo temporal como en lo eterno. En lo temporal, en esta vida, la salvación de Dios es un sustento, es una certeza, es una fortaleza interior, aún sin ser librados de la dificultad. Pero cuando pensamos en la doctrina de la salvación, ese es un gran tema de toda la Biblia. Y ahí tiene un pequeño resumen, ¿no? Porque la salvación es de Jehová en su origen.
Nadie ayudó a Dios ni puso pensamiento de Dios sobre cómo tenía que salvar al hombre. Eso es una comunicación que existió en el seno de la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ni los ángeles participaron. Los ángeles solamente después iban viendo y aprendiendo las cosas que Dios iba haciendo en cuanto a la salvación. La salvación de Dios es de Dios en su desarrollo y ejecución. Es interesante ver cómo los hombres quedan cautivados en el desarrollo de la historia de la humanidad, viendo los imperios, los logros, los avances a todo nivel, ¿no? Las culturas, los idiomas, la arqueología. Pero sin embargo, para el hombre pasa desapercibido que Dios, a través de la historia, ha desarrollado un plan en medio de esa historia que nosotros podemos apreciar en la Biblia. O sea que la Biblia nos muestra un gran plan de salvación. La Biblia es lo que da sentido a la historia. Poder ver la historia interpretándola a la luz de la Biblia, porque la Biblia tiene mucha historia. Y la Biblia fue escrita en contextos históricos, en situaciones reales, en momentos reales. Entonces, cuando uno puede apreciar ese plan de salvación a través de toda la historia del ser humano, estudiando, escudriñando la Biblia, uno encuentra el sentido de la historia y el porqué de las cosas que han pasado a través de los siglos. Bueno, el hecho es que la providencia de Dios fue preparando el terreno para la manifestación de un Salvador. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, este Salvador nació de mujer, nació en la forma más humilde, desapercibida, casi desapercibida para los hombres, pero allí Dios envía quien había de ser el Cordero suyo, el Hijo de Dios, para la salvación de los pecadores. La salvación es de Dios en su desarrollo también y ejecución, en el sentido que solamente Cristo fue a la cruz a ofrecer una ofrenda y un sacrificio que nadie podía ofrecer. No hay mérito que el hombre pueda agregar a esa obra. Solamente la vida perfecta de Cristo ofrecida allí en el Calvario. La salvación de Dios es de Dios en su aplicación. No se trata de que el hombre pueda hacer o haga todo lo que puede hacer. Como dice Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No hay nada que uno pueda hacer para dar un paso hacia Dios. Uno puede tener información, uno puede leer, uno puede, en cierta medida, investigar, uno puede conocer ciertas cosas, pero la salvación y la aplicación es de Dios. Si no es por el Espíritu Santo que obra en nuestro corazón para que nos demos cuenta nuestro estado de perdición y nuestro destino de condenación, bueno, si el Espíritu no nos abre los ojos, nada podemos hacer. Saben, hay un personaje que Roma venera mucho, que es San Dionisio, que fue martirizado. Bueno, le cortaron la cabeza en época del Imperio Romano. Y hoy en día se puede ver sus estatuas. Está en Notre Dame y está en Saint-Denis. Hay por lo menos 3 estatuas de San Dionisio en Francia. Y en todas, San Dionisio sostiene su cabeza. O sea, él está parado como sosteniendo su cabeza. ¿Y por qué lo ponen así? Bueno, porque hay una leyenda, una falsa leyenda, obviamente, como han agregado tantas, donde dice que cuando le cortaron la cabeza, San Dionisio caminó como 5 o 6 kilómetros con su cabeza. ¿Han escuchado eso alguna vez? Y alguien dijo una gran verdad. El problema no son los 5 o 6 kilómetros, el problema es el primer paso. Y lo mismo pasa con la salvación. No hay forma que yo dé el primer paso hacia Dios si el Espíritu de Dios no toca mi corazón. Por eso digo que la salvación es de Dios en la aplicación. Nosotros no podemos salvar a nadie acá.
podemos proclamar la palabra de Dios, pero es el Espíritu que salva, es el Espíritu que convence de pecado. Es Dios quien viene y toca nuestra vida. Por eso, ya hay un momento donde nos damos cuenta que nuestra vida está en falta con Dios, que necesitamos creer de verdad, rendir nuestra vida a los pies de Cristo. No dejemos pasar ese momento. A veces las personas dicen, bueno, yo en cualquier momento reflexiono sobre esto y lo hago más adelante. No nos confiemos en eso. Son cosas que nunca pueden pasar. Bueno, voy cortando en este gran tema, porque también la salvación es de Dios en cuanto a la transformación y los resultados que produce. Solamente Dios puede producir una nueva persona, una nueva creación, una nueva vida. La Biblia, para empezar, no es un libro de autoayuda, es un libro que nos guía a conocer la salvación. La iglesia no está para reformar personas, es Dios quien transforma a las personas. El cristianismo no es una actividad semanal que se añada a nuestra vida, es Dios que nos da una nueva vida y un nuevo comienzo. La salvación también es de Dios en su sustento, porque no es que Dios me provee de algo y se aleja de mí. No, es Dios que viene a intervenir mi vida y a sustentar mi vida ahora y por la eternidad. La vida de Dios se comienza a experimentar ahora, es el poder de Dios en mí, que comienza ahora y aunque pase después por la muerte, continuará en forma plena después. Y la salvación es de Dios también en su culminación, porque Dios ha prometido la transformación de nuestros cuerpos, Dios ha prometido que estaremos con Él, los que tenemos a Cristo en nuestra vida, y que disfrutaremos de su presencia eternamente. La salvación es de Jehová, la salvación es de Dios. Yo no sé si es nuestra necesidad experimentarlo en las presiones de la vida. Bueno, Dios está allí para fortalecernos y ser el sustento en las situaciones que estamos viviendo. Pero puede ser que hoy tu gran necesidad sea de que la salvación sea la de tu alma. No de las circunstancias que estás viviendo como consecuencia del pecado, sino que la gran necesidad de hoy puede ser que tenés que reconciliarte con Dios para que Dios te perdone los pecados y te dé la vida eterna. Bueno, deseo que esta experiencia de David también sea una bendición para nuestra vida en nuestro presente. Que el Señor le bendiga.